Un saludo muy especial para todos los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para todos los que nos siguen por la red. Espero que hayan comenzado muy bien este año nuevo. Ya llevamos varios días en el mes de enero. Casi que estamos llegando casi a promediar el mes de enero. Eso significa que el año empezó a toda velocidad y con la misma velocidad con que empieza, con la misma velocidad acaba. Hemos terminado el ciclo de Navidad, la primera parte del año litúrgico. Celebramos los 4 domingos del Adviento, la fiesta de la Navidad, luego la octava de la Navidad con la solemnidad de la Madre de Dios, Santa María Madre de Dios, y luego la fiesta de la Epifanía. Siempre antes la celebrábamos el 6 de enero, cayera el día que cayera, pero en Colombia, después de la última reforma del calendario, la celebramos el domingo que va entre el 2 de enero y el 8 de enero. Siempre en ese domingo celebramos pues la fiesta de la Epifanía, no siempre el 6. Y de esa manera estamos celebrando la semana después de la Epifanía como un breve espacio, digámoslo así, como un apéndice al tiempo de Navidad y de Epifanía. 8 días. Si ustedes han estado en la liturgia de la Eucaristía estos días o han seguido el oficio divino, el salterio, se habrán podido dar cuenta de que esta semana, pues, el motivo de la Epifanía del Señor, su manifestación, es el motivo predominante en la liturgia. Al terminar esta semana, llega el tiempo ordinario. El primer domingo del tiempo ordinario es este domingo que vamos a celebrar. Entonces, este domingo es la fiesta del bautismo del Señor, una fiesta del Señor que ocupa el lugar del primer domingo del tiempo ordinario. Cuando el domingo de la Epifanía cae 7 o 8 de enero, entonces el domingo de la fiesta del bautismo del Señor se pierde y desde el día siguiente a la Epifanía, del domingo siguiente a la Epifanía, empieza el tiempo ordinario. Un poco complicado lo que les acabo de explicar, pero los que conocen un poco las reglas litúrgicas de la Iglesia lo han podido entender. Este domingo pues es la fiesta del bautismo del Señor y corresponde al primer domingo del tiempo ordinario. Muchas veces les he explicado que el tiempo ordinario en la Iglesia tiene 2 secciones. La primera va desde después de la fiesta de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma, el miércoles de ceniza. Y la segunda va desde después de la fiesta de Pentecostés hasta el sábado anterior al primer domingo de Adviento. Hemos terminado el ciclo de Navidad con el Adviento, la Navidad y la Epifanía. Por tanto, entonces comenzamos ahora la primera parte del tiempo ordinario con la fiesta del bautismo del Señor. Se creció rápidamente Jesús. Imagínense que hace una semana estábamos en la Epifanía y meditamos la preciosa imagen de la Virgen con el niño, o el niño con su madre más bien, y los 3 magos, como solemos decir nosotros, reyes y todo, vienen en nombre de los pueblos de la tierra a rendirle homenaje, a reconocer como rey propio al rey de los judíos. Y de ahí saltamos al bautismo del Señor. Ustedes ven que es un salto de muchos años. San Lucas dice al comienzo de su narración de la vida pública de Jesús, antes de su bautismo, dice que Jesús tenía como 30 años cuando comenzó a actuar, como 30 años. Esa es la expresión que emplea el evangelista Lucas. Todo ese espacio que va desde la infancia de Jesús hasta el comienzo de su vida pública prácticamente aparece en blanco en los evangelios. Solamente Lucas nos conserva un relato sobre Jesús cuando tenía 12 años, pero es como una excepción. Precisamente ese espacio tan amplio en blanco, desde la infancia pues hasta su vida pública cuando tenía como 30 años, según Lucas, lo ha llenado la fantasía de los seres humanos. A veces la fantasía, diría yo, inspirada en la fe,
y otras veces no tan inspirada en la fe. Digámoslo así, se han tejido sobre Jesús leyendas fantásticas, como por ejemplo de un viaje a la India, por allá a Cachemira o algo así, o también como una estadía larga en Egipto, donde aprendió artes mágicas y luego al regresar a su tierra, entonces empezó a ejercerlas. Pero toda esa construcción fantástica, no es sino eso, fantasía. Ya en los mismos relatos de la infancia, como lo muestra la misma palabra epifanía, fan en griego, es el verbo aparecer. De ahí viene también fantasía. Fíjense que detrás de la palabra epifanía y fantasía se esconde la misma raíz. Fan. La fantasía, digamos, de la epifanía del Señor es la fantasía que se motiva en la fe cristiana. Pero hay otras fantasías que no se motivan tanto en la fe cristiana, sino más bien, digamos, en otros tipos de intereses. A esos me refiero yo cuando les estoy comentando estas cosas. Ese gran espacio de tiempo de Jesús desde su infancia hasta su madurez, cuando comienza la vida pública, pues en los evangelios está vacío. Se ve que a los cristianos de los comienzos no les interesó, digamos, ahondar sobre o buscar tradiciones que llenaran ese amplio espacio de tiempo. Simplemente algunos, como Lucas y Mateo, contaron algo de la infancia, de los primeros hechos, y luego, ahí sí, todos contaron desde que empezó la actividad pública de Jesús, entremezclada con la de Juan el Bautista. Precisamente en esta fiesta del bautismo de Jesús vamos a ver cercanos a Jesús y a Juan Bautista. Recuerden que en el tiempo del Adviento los relatos evangélicos en los 2 primeros domingos del Adviento también mostraban la relación de Jesús con Juan. En esta fiesta del bautismo de Jesús, como trata o como tiene como objeto un hecho del cual Juan fue protagonista, entonces naturalmente la figura de Juan Bautista va a sobresalir. En la liturgia de la Eucaristía de la Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II, se pusieron 3 ciclos dominicales, llamados con las primeras letras, A, B y C, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y de esa manera, pues, hay generalmente para los domingos, hay 3 formularios de lecturas diferentes, casi todos los domingos. No así, por ejemplo, para la Epifanía del Señor, donde el formulario de lectura es igual en los 3 ciclos. El domingo pasado, día de la Epifanía, pues leímos las mismas lecturas que se habían comentado en los años anteriores. Para la Epifanía las lecturas no cambian. En cambio, para la fiesta del bautismo de Jesús sí cambian. No la primera y segunda lectura, pero sí el Evangelio. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías en el capítulo 42. La segunda lectura es de los Hechos de los Apóstoles y, como les dije, el Evangelio está tomado sobre el bautismo de Jesús. Isaías 42, 1, 4, luego 6 y 7. Esto dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he formado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra
a los que habitan en las tinieblas. Les he explicado varias veces la constitución del libro de Isaías. Es el libro profético, o el libro en general, pienso yo, más amplio de la Biblia. Tiene 66 capítulos, pero no es un libro compuesto, digamos, de un tirón de principio a final, sino que se distinguen en él, pues, diferentes estratos. Tres de ellos muy notables. El estrato más antiguo va del capítulo 1 a 39 y ahí están, digamos, guardados los ecos de la profecía o de las palabras del Isaías histórico, es decir, de un profeta que se llamó Isaías y que vivió en Jerusalén en la segunda parte del siglo VIII antes de Cristo. Luego un segundo bloque que está en Isaías 40 a 55, que recopila la palabra de un profeta anónimo que existió en la época del exilio, siglo VI antes de Cristo. Sus oráculos, los materiales pues provenientes de ese profeta, más otros que fueron adjuntados, fueron recopilados y luego con el tiempo, no parece en el momento mismo de la composición, fueron añadidos al texto o al bloque del antiguo Isaías o del primer Isaías. Por eso fíjense que según lo que les está explicando, los eruditos hablan de Isaías primero o primer Isaías, Isaías segundo, este sería de capítulo 40 a 55, y luego el tercer Isaías del capítulo 56 al 66. Este pedacito que leímos hoy está en Isaías capítulo 42, por tanto está en el bloque del segundo Isaías y proviene, digámoslo así, con muchísima verosimilitud de ese profeta de tiempos del exilio. Es uno de los cánticos muy famosos del llamado Hebed Adonai en hebreo. Ebed significa siervo. Adonai es la palabra con que los judíos hoy, digamos, pronuncian el nombre divino que nuestros amigos evangélicos pronuncian Jehová. Un rabino pronuncia Adonai para no poner en sus labios el nombre impronunciable de Dios. El Ebed Adonai, el siervo de Dios o el servidor de Dios, es un personaje misterioso que tiene en Isaías o en el segundo Isaías rasgos a veces individuales, a veces colectivos. Finalmente es una figura profética misteriosa que finalmente está abierta a las interpretaciones. Por eso, después de Jesús y presumiblemente también en la mente misma de Jesús, pero con toda seguridad después de Jesús, en el siervo de Dios, en el servidor de Dios, sobre todo Isaías 52 y 53, los cristianos, los creyentes cristianos, vieron a Jesús paciente, a Jesús que se entrega a sí mismo, a Jesús que padece por la multitud, como se dice en el texto, y de esa manera se interpreta la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio del servidor de Dios. Este primer canto del servidor de Dios pues no llega hasta ese punto, hasta la muerte expiatoria, pero ya comienza pues con el tema del servidor. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien prefiero. Así dice el texto, mi siervo, es decir, el siervo de Dios, porque es el Señor el que está hablando. Ko amar Adonai, así dice el texto hebreo del segundo Isaías. Ko amar Adonai, así dice el Señor, o esto dice el Señor. Ko amar Adonai, mirad a mi siervo. Abdi es la palabra hebrea, mi siervo, Abdi, mi siervo, el servidor de Dios. Y como les decía, a veces tiene rasgos individuales, a veces rasgos colectivos. En todo caso, Dios dice de su siervo que es su elegido, que es su predilecto. Precisamente un eco de estas palabras de Isaías 42 aparecen en la voz divina con que el Padre identifica, según Mateo, a su Hijo, a Jesús, delante de Juan Bautista, que lo está bautizando. La voz del Padre, como vamos a ver, dice, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Hay una alusión clara al texto o este poema
del canto del siervo de Dios, del profeta Isaías. Es por tanto alguien en el cual Dios pone toda su preferencia, en el cual Dios pone todo su cariño, en el cual Dios pone todo su amor. La palabra griega que aparece en los textos evangélicos, tanto en Marcos como en Mateo, es mi hijo, el amado, jo egapimenos, el amado. Este es mi hijo, el amado, jo egapimenos, el amado, el que ama a Dios. Precisamente en la traducción griega del texto de Abraham, Isaac como hijo único de Abraham es llamado también egapimenos, el amado. El amado es el hijo único, el hijo único. Así, ustedes ven, este texto de Isaías pues sirvió de inspiración a los cristianos para expresar la primitiva o la naciente, digamos, convicción, certidumbre de la fe de Jesús como el Hijo de Dios. Temas que se repiten en el libro de Isaías ya aparecen en este texto del segundo Isaías. Sobre él he puesto mi espíritu, dice el texto, dice el Señor acerca de su siervo, su elegido, su amado. He puesto mi espíritu. Este tema aparece también en el tercer Isaías y Jesús lo aplica a sí mismo, según Lucas, en el comienzo de su actividad en la sinagoga de Nazaret, cuando toma el texto del que nosotros llamamos tercer Isaías y lo lee y se lo aplica a sí mismo. He puesto mi espíritu sobre él, sobre mí está el espíritu del Señor, porque él me ha ungido. Él es por tanto el ungido de Dios con el espíritu. Y luego, en frases muy lindas dice, la caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. La caña cascada, es decir, es la caña ya rajada, la que con un ligero golpe se parte en dos, pues bien, no la quebrará, y el pabilo vacilante no lo apagará. Es como cuando uno prende una velita y empieza a soplar el viento, uno ve como la llama de la velita empieza a moverse y a moverse. Cualquier soplo, digamos, de viento un poco más fuerte apaga la vela, pues el siervo no va a quebrar la caña cascada, ni va a apagar el pabilo vacilante. Al contrario, viene para sostener, no para perjudicar, no para acabar. La caña cascada no la quebrará, el pabilo vacilante no lo apagará. Luego también en el texto aparece el tema de la alianza, que del segundo Isaías es tomado por el Nuevo Testamento para aplicarlo a Jesús. Y al final, una frase muy linda, que luego se reitera también en el tercer Isaías, en la predicación de Jesús, es esta: para que abre los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Ese mismo tema se repite en el texto del tercer Isaías, que según Lucas, en la sinagoga de Nazaret, Jesús tomó en sus labios cuando leyó el libro de Isaías y luego, sentado solemnemente, afirmó: esta escritura se cumple, esta escritura que acabáis de oír se cumple hoy. Símeron, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es decir, Jesús es realmente el servidor de Dios. En el esquema de las lecturas dominicales, les he dicho muchas veces, aparece en la primera lectura un texto del Antiguo Testamento, en este caso pues el texto profético de Isaías. Luego en la segunda lectura un texto de las cartas apostólicas. Hoy no vamos a encontrar un texto de carta apostólica, sino de un libro del Nuevo Testamento, que es los Hechos de los Apóstoles. De modo que a veces aparece pues cartas apostólicas y a veces aparece el libro de los Hechos, o en alguna ocasión también el libro del Apocalipsis. En este caso pues es el libro de los Hechos el que aparece en el capítulo 10. El texto es el siguiente: en aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.
envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Este episodio, queridos oyentes, del Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, es muy importante para la teología lucana por esta razón, porque según este texto, el que abre dentro del cristianismo naciente la puerta a la misión de los no judíos es ni más ni menos que Pedro. Pedro mismo lo hace. Esta historia que se supone en este texto que leímos nos cuenta que Pedro va a Cesarea, o mejor dicho, está Pedro lejos de Jerusalén, en la región de Lida, y de allí Jope y Lida, y de allí tiene una visión por la cual Dios le dice que debe ir a Cesarea, y allí va a encontrar algo en lo cual él debe intervenir. Y preciso, se va pues Pedro a Cesarea y encuentra a un centurión, por tanto a un romano, a uno no judío, que se llamaba Cornelio. Y este hombre, pues escucha a este hombre, o en la casa de este hombre, Pedro predica. Aquí están precisamente palabras del discurso de Pedro en casa de Cornelio, y finalmente Cornelio y su casa aceptan la fe cristiana y baja sobre ellos el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Y entonces Pedro, al ver que sobre un gentil, es decir, alguien que no era judío, que no estaba circunciso, bajó el Espíritu Santo, es decir, se pusieron a profetizar, se pusieron a hablar en lenguas, se llenaron del entusiasmo del Espíritu. Ese es el sentido del acontecimiento. Pedro encontró que esto era un signo de la aprobación divina y por eso mandó bautizarlos. Mandó, por tanto, Pedro bautizar a uno que no era judío y a la gente de su casa sin estar circuncidados. Esto para los de Jerusalén, a menos para algunos, fue realmente un escándalo. ¿Por qué? Porque para ellos ser cristiano implicaba primero ser judío. Tenía alguien que hacerse judío con la circuncisión y obligarse a los mandamientos de la Torá de Moisés, no solamente a los morales, sino también a los rituales, y de esa manera entrar en la fe. Aquí Pedro pues ahorró mucho camino, y antes de que Cornelio y los suyos se circuncidaran y se obligaran al cumplimiento de la ley de Moisés, simplemente al ver que el Espíritu Santo había bajado sobre ellos, los hizo bautizar. Estamos, queridos oyentes, en una problemática del cristianismo naciente que ya figuró al orden del día, o en el orden del día, en la primera década del cristianismo, en los años 30. Eso lo sabemos históricamente, ya antes que Simón Pedro lo hiciera. Unos cristianos de origen griego que vivían en Jerusalén se vieron obligados a huir de Jerusalén porque los estaban persiguiendo, y llegaron a Antioquía y se regaron por toda Siria, e hicieron esto que aquí hace Pedro, es decir, recibieron como cristianos sin circuncisión y sin la perentoria obligación del cumplimiento de las leyes judías rituales de la Torá, lo recibieron como cristianos. Pues bien, Lucas muestra que el primer paso, el paso fundamental, digamos decisivo en esto, lo dio fue ni más ni menos que Simón Pedro. En otras palabras, Lucas tiene una idea, digamos, institucional de iglesia. Lo que hace Pedro es realmente lo válido. Históricamente, antes de Pedro, posiblemente o seguramente lo hicieron otros, así lo pienso yo. Aún Pablo pensaba exactamente en los mismos términos en que aquí actúa Pedro y que habla Pedro. Pablo pensaba en los mismos términos, pero para Lucas, que es un hombre que tiene en la cabeza la idea institucional de iglesia, aparece Pedro pues como el que encabeza el movimiento de apertura del cristianismo a todos los pueblos, no solamente por tanto a los judíos, sino también a los no judíos.
Recuerden, queridos oyentes, el domingo pasado, en la fiesta de la Epifanía, les decía yo que el intento simbólico de San Mateo en el texto de los magos es exactamente el mismo. Los magos que no son judíos reconocen en Jesús recién nacido como rey propio al rey de los judíos. ¿Ven? Es decir, esa idea la manejó el cristianismo naciente desde el comienzo. ¿Por qué? Porque se imponía, es decir, la realidad imponía que si los cristianos habían en la fe descubierto el valor universal del hecho de Jesús de parte de Dios, entonces tenían que abrir ese valor más allá de las fronteras del judaísmo, abrirla a los pueblos, y eso fue lo que hicieron. Aquí pues Pedro lo dice. Fíjense, está claro que Dios no hace distinciones y acepta al que lo teme y practica la justicia de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. No hace distinción de personas Dios. No hace distinción de personas Dios. Es decir, para Dios es lo mismo el judío que el no judío, el judío que el griego, sea de la nación que sea. Pero eso sí, Dios envió su palabra a los israelitas, su palabra por Jesucristo, su palabra. Y entonces empieza Pedro a contar en esas condiciones cómo empezó, la actividad de Jesús, la historia de Jesús. Esta historia que cuenta aquí Pedro en su relato en casa de Cornelio, en su discurso, es prácticamente el esquema del Evangelio de Lucas. Uno puede prácticamente comprender el Evangelio de Lucas, todo el esquema del autor del Evangelio de Lucas, a partir de este relato o de este discurso de Pedro. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa comenzó en Galilea, en el país de los judíos. Eso lo dice Lucas, por toda Judea actuó Jesús, aunque la cosa comenzó en Galilea. Sí, el primer hecho de Jesús es en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, y luego por la región de Cafarnaúm, y luego se amplía el panorama de la actividad de Jesús por toda la región de Judea. Así lo dice Lucas. Y precisamente eso ocurrió en el barco del bautismo que predicaba Juan. Precisamente Jesús se arrimó a Juan, escuchó su predicación y fue bautizado por él. Entonces dice Lucas, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, es decir, el ungido de Dios, el Mesías de Dios, que pasó haciendo el bien. Con esta preciosa frase resume Lucas toda la actividad primera de Jesús. ¿Ven? La que va desde Nazaret hasta que empieza, su gran marcha a Jerusalén, al encuentro con su éxodo, es decir, con su muerte, resurrección y ascensión. Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es una preciosa síntesis del Evangelio. Hemos llegado, pues, amables oyentes, al final del ciclo de Navidad, la primera parte del año litúrgico. Ya recorrimos todo el Adviento, celebramos la gran festividad de la Navidad y su octava, hasta la solemnidad de María, la Madre de Dios. Llegamos a la solemnidad de la Epifanía y luego una semana ulterior como prolongación de la Epifanía. Y este domingo, pues, como ya les indiqué, es la fiesta del bautismo de Jesús. Esta fiesta cae el domingo siguiente a la solemnidad de la Epifanía, cuando las condiciones del calendario no dan para que haya una semana después de la Epifanía. Entonces se celebra el lunes siguiente al domingo en que se celebra la Epifanía. En fin, seguramente cuando haya tocado o toque explicar el calendario completo de un año, seguramente les explicaré. Pero en todo caso, hemos pasado después de la solemnidad de la Epifanía, que fue el 3 de enero, hasta el domingo 10, que es este domingo. Ha pasado una semana, es prolongación de la Epifanía. Y al llegar este domingo, pues, comienza el tiempo ordinario. Al terminar la Epifanía, comienza el tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene, en la liturgia eclesiástica, tiene, como les he dicho, dos etapas. La primera va desde después de la Epifanía hasta el comienzo de la Cuaresma, hasta el día anterior al miércoles de ceniza. Y la segunda etapa del tiempo ordinario va
desde después de Pentecostés hasta el sábado anterior al domingo de Adviento, que comienza el otro año litúrgico. Hoy pues comienza con la fiesta del bautismo de Jesús el tiempo ordinario. Los relatos, las dos primeras lecturas de la fiesta del bautismo de Jesús son comunes a los 3 ciclos, A, B y C, pero los relatos evangélicos varían. En el ciclo A se toma el relato del bautismo en Mateo, en el ciclo B se toma el relato del bautismo en Marcos y en el ciclo C se toma el relato del bautismo en Lucas. Pues como estamos en el ciclo C, les toca leer este domingo el texto lucano del bautismo de Jesús. Marcos es el evangelio base para la composición de Mateo y también de Lucas. Mateo y Lucas se basan en Marcos y además tienen pues otra fuente en común y fuentes propias. Pero en el bautismo de Jesús, Mateo y Marcos miran a Lucas. Sin embargo, varían. Lo de Mateo y Lucas varían, lo de Marcos. Pero naturalmente lo tienen a él como base y probablemente también en la otra fuente que tenían en común, la llamada Q, Mateo y Lucas pudieron leer algo de la actividad de Juan Bautista y quizá, opinan algunos, también algún relato del bautismo de Jesús. En fin, pero eso apenas es eventual, no es una cosa aceptada por todos los críticos. El texto lucano es brevísimo, tan breve es el texto de Lucas del bautismo que los liturgistas después del Vaticano II le dieron una cierta introducción al pedacito de Lucas, 2 versiculitos en que habla del bautismo, una introducción en la cual retoman el mensaje del bautista acerca del que viene después de él, es decir, en la predicación del bautismo probablemente del Hijo del Hombre, y en la lectura cristiana de la actividad de Juan, es Jesús, que es el Hijo del Hombre. En fin, entonces el texto lucano tiene una introducción que retoma algo de la predicación de Juan. Enseguida en Lucas hay un detalle que es muy significativo, pero que los liturgistas dejaron a un lado, y es una nota que hace Lucas, amables oyentes, sobre el apresamiento de Juan. A Juan lo ponen preso. Lucas pone aquí, en los comienzos del Evangelio, la nota de que el rey Herodes hizo apresar a Juan y lo mantuvo en la cárcel. En Marcos y en Mateo, el apresamiento de Juan aparece mucho más adelante en sus evangelios, pero Lucas lo anticipa a este punto, y la razón por la cual lo anticipa, pienso yo, es clara. Lucas quiere distinguir o separar bien a Juan de Jesús, y por eso, fíjense, el bautismo de Jesús lo cuenta Lucas solamente después de que cuidadosamente anota que Juan ya está en la cárcel. El texto lucano que toca leer es 3, 15, 16, que es un resumen o una partecita de Lucas donde cuenta la predicación de Juan, y luego 21, 22, que es ya la nota sobre el bautismo. En el texto fijado para este domingo, ustedes ven, se suprimen o se saltan los liturgistas los versículos 17 a 20, que es donde aparece un dicho de Juan, y luego también la nota de que Herodes había hecho meter a Juan en la cárcel. Eso lo suprimen los liturgistas para este domingo, de modo que solamente queda el resumen de la predicación de Juan y luego la nota del bautismo de Jesús. El texto dice así: en aquel tiempo el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fíjense, esa es la predicación de Juan, del que viene. Comparado con el que viene, Juan pues es poca cosa. Él bautiza con agua, pero el que viene bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, será el portador del juicio divino. Eso parece ser el sentido original en la predicación de Juan. Los cristianos entendieron Espíritu Santo en una forma, diría yo, soteriológica, es decir, es el don del Espíritu que da Jesús.
Así lo entendieron los cristianos. Y añade, entonces ahí sí, Lucas, o añade el texto fijado para el domingo, para este domingo, añade la nota del bautismo de Jesús que Lucas toma de Marcos. Dice así Lucas: en un bautismo general, esta es una introducción redaccional de Lucas, una notica de él que aparece después de que ya nos informó que Juan fue a parar a la cárcel porque Herodes lo iba a apresar. En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Fíjense que eso es una cosa extraña en Lucas, de que aparezca que Jesús fue bautizado por Juan o que Jesús se bautizó, y lo cuente Lucas después de que ya puso a Juan en la cárcel. Todo eso es evidentemente debido a la teología lucana. Él quiere separar a Juan de Jesús. Juan es de antes, es del periodo de la ley y los profetas. Jesús es lo nuevo, eso quiere decir Lucas. También Jesús se bautizó. Y mientras oraba, otro detalle lucano, fíjense, en Marcos no está eso. Ahora les comento un poco mejor, pero leamos el texto. Y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Lucas recurre al tópico de la oración en momentos claves de la actividad de Jesús. Aquí aparece la oración por primera vez mientras oraba, de modo que cuando Jesús es bautizado se puso en oración, dice Lucas. También emplea ese mismo tópico cuando escoge los 12 en Lucas capítulo 6. También emplea el mismo cuando la confesión de Pedro en Lucas capítulo 9, si mal no recuerdo, y también en la transfiguración. En fin, Lucas recurre pues con frecuencia a la oración de Jesús. Eso es propio del evangelista Lucas, se lo añade a los textos correspondientes de Marcos. Y mientras oraba se abrió el cielo. En Marcos, amables oyentes, Jesús es bautizado por Juan, y cuando estaba subiendo del agua, así lo dice Marcos, vio Jesús los cielos desgarrados. Schizomenus tus uranus es la expresión que utiliza el evangelista Marcos. Aquí en Lucas, diría yo, el acontecimiento se historifica más fuertemente. No se trata de contar lo que vio Jesús, sino lo que pasó. Fíjense, repito un poco la lectura: y mientras oraba se abrió el cielo. Es decir, no fue que Jesús vio los cielos desgarrándose, como dice Marcos, sino que el cielo se abrió. Lucas cuenta el suceso entonces como algo acaecido, diría yo, en la naturaleza. Marcos insinúa que se trata, diría yo, al menos así lo interpreto yo en mi comentario de Marcos, lo digo, se trata de un fenómeno extático, místico de Jesús. Vio desgarrándose los cielos. Cuando subía Jesús del agua, vio desgarrándose los cielos. Y en contraste con ese subir Jesús del agua, viene la bajada del Espíritu, que tonepneuma katabenon, dice Marcos. Subía Jesús del agua y bajaba el Espíritu del cielo. ¿Qué vio Jesús? Los cielos abriéndose, desgarrándose. Ese es el texto más antiguo del relato del bautismo. En Lucas el acontecimiento, digámoslo así, se escenifica, digamos, en el plano de la realidad objetiva. Se abrió el cielo, bajó el Espíritu. Fíjense, en Lucas bajó el Espíritu no tiene, como en el Evangelio de Marcos, el contraste en que Jesús subía del agua y el Espíritu bajaba, ¿no? En Lucas es narración, bajó to pneuma, to agion, sobre él en forma de paloma. En Marcos se dice que el Espíritu descendiendo como descienden las palomas, es decir, se cernía desde el cielo como un ave baja por el aire a la tierra. Esa es la imagen que emplea Marcos. En cambio en Lucas ya se dice que el Espíritu tiene somatico iri, en forma visible como si fuera una paloma. ¿Ven?
Es decir, ya el Espíritu se parece a una paloma. Y de ahí viene la iconografía cristiana, donde el Espíritu Santo es representado por una palomita. El Espíritu es el poder y la fuerza de Dios. Está pues en Jesús. Dios se comunica a Jesús. Y por eso entonces, como se comunica a Él, entonces la voz del cielo que lo reconoce lo identifica. Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Por tanto, fíjense, Jesús pues es reconocido por Dios como su propio Hijo, el amado. Es decir, el único. El amado es el único, el escogido, dice Lucas. La misma frase la pone Lucas en el episodio de la transfiguración. Aquí tenemos, amables oyentes, esto lo he puesto yo en mis comentarios, tanto de Marcos, de Mateo como de Lucas, ya escritos en un programa de comentario, era una lectura dominical, es difícil entrar en detalles, pero si ustedes quieren informarse un poco mejor, pueden buscar pues los comentarios. Aquí tenemos uno de los primeros balbucires de la teología cristiana. El cristianismo trató de meditar y de expresar la vinculación de Jesús con Dios. Jesús es el Hijo. Jesús es el Hijo. En el momento del bautismo, Dios revela a Jesús, así Marcos. En Mateo y Lucas revela a todos el carácter, digamos, de Hijo de Jesús. Y de Hijo, no de cualquier Hijo, sino de Hijo único, de Hijo amado. La referencia evidentemente se hace, como se puede ver claramente, al profeta Isaías en el capítulo 42, al canto del servidor de Dios. Como el Hijo amado del Padre, como el Hijo amado de Dios, va a comenzar pues Jesús, después de este episodio, su vida pública. Va a resistir la tentación. Va a llegar a Nazaret, de donde va a comenzar en la sinagoga la revelación, lleno del Espíritu Santo. Siempre estará Jesús lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo será su patrimonio, porque es lo divino en él. El Espíritu Santo es lo divino en él, lo que lo une a él con el Padre y lo que une al Padre con él. Esa es la proyección de esta teología del Espíritu que aquí insinúa Lucas al comienzo de su narración. Por eso, fíjense, amables oyentes, con toda razón, la liturgia de la Iglesia Católica inaugura el tiempo ordinario con esta fiesta del bautismo de Jesús. Luego, en los domingos siguientes del tiempo ordinario, la Iglesia nos irá conduciendo de la mano a lo largo de la vida pública del Señor.